Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo. Qué bueno poder estar con ustedes y poder presentarles un nuevo diálogo, una nueva entrevista. Hoy vamos a hablar bastante sobre las perspectivas que en materia económico-social le vienen al país en los próximos meses. Y digo en los próximos meses porque los pronósticos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en su último informe en relación a Honduras, no son nada halagadores. Y también vamos a hablar sobre transparencia y acceso a la información como base fundamental en la lucha contra la corrupción, que es otro de los elementos con los que tendrá que enfrentarse un nuevo gobierno. Mi invitado hoy es un experto politólogo, conocedor de la realidad política del país, analista en temas de gobernabilidad y transparencia, el doctor Omar García, que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros y qué bueno que haya aceptado la invitación. No, para mí es un honor. Muchas gracias por haberme invitado. Es una situación bastante compleja la que estamos viviendo en el país, ¿verdad? En el plano económico, social, influenciada por el entorno político. Bueno, yo lo miraría de esta forma. No es el entorno político, es el origen político. Para que hayan crisis económicas y crisis sociales, debe de haber antes una crisis política. Y entonces la crisis política permanente genera de que haya una crisis económica permanente y esto a su vez una crisis social permanente. Y eso es lo que ha estado haciendo que los estados se vuelvan, como se llama, fallidos. Si uno empieza a observar el informe ahorita de evaluación de la situación de riesgo de Haití, compartiendo con República Dominicana, todos los analistas dicen que no es más que lo que ha acontecido de ese magnicidio, no es más que un acuerdo siempre de permanencia de crisis política para que las cosas no cambien y que siga estableciéndose el mandato de estructuras económicas sociales que siempre emergen, pero que tienen un origen político. Una nación para que pueda mejorar, Aldo, debe de tener un equilibrio como la mesa, las cuatro patas. Está la expresión de poder militar, la expresión de poder económico y la expresión de poder social y la expresión de poder político. Tienen su espacio natural en toda república, independientemente si es monarquía, si es un gobierno militar o es un gobierno demócrata, si es un gobierno parlamentario. Las cuatro patas siempre deben de estar. En cada una de esas áreas están incluidos agentes específicos. Esos agentes específicos, cuando encontramos políticos que quieren ser parte del poder económico, por eso sucede lo que sucede. Cuando encontramos agentes económicos que quieren ser políticos, por eso sucede lo que sucede. Si encontramos agentes sociales como pastores, líderes sociales muy reconocidos que quieren ser políticos, por eso sucede lo que sucede. Entonces, si encontramos a militares metidos a política y no en carrera militar, por eso sucede lo que sucede. ¿Cómo encontramos ese equilibrio entonces? Que cada quien en su área, sin descuidar la responsabilidad que se tiene con el desarrollo del país. Bueno, respetando la Constitución de la República y la institucionalidad. La Constitución de la República ya tiene definidos los papeles de cada quien. El problema es que si no le hacemos caso a la Constitución de la República, por eso sucede lo que sucede. Usted me habló de cuatro pilares. Sí. El poder militar, poder político, poder económico, poder social. Indistintamente de dónde lo ubique, cada uno de esos cumple un papel importante de equilibrio. Un rol importante para ese equilibrio que necesitamos de desarrollo. Sí, es que, mire, hay un error pensar que los poderes de un país, yo digo error en este sentido, no me malentienda, pueblo hondureño. Encontramos los tres poderes, poder judicial, poder desde el Congreso Nacional Legislativo, ¿verdad? Y el poder ejecutivo. Sí, pero esa es la expresión del poder político. Están los otros poderes, el poder económico, capital, trabajo y tierra. Está la parte militar, pues tienen sus estamentos. Está la parte social, donde la parte comunitaria, la parte social de las ONGs, de organizaciones sociales que cumplen un papel importante.
Pero todo eso está bien definido. Cuando uno empieza a leer la Constitución de la República, sabe que cada uno de ellos está haciendo su papel. ¿Qué pasa cuando se quiere romper con un bisturí o a puño cerrado? Eso también. Entonces se vuelven los descalabros que estamos viendo. Entonces encontramos que una crisis política, un grupo de personas, en especial los tres partidos que dominan el Consejo Nacional Electoral, han encontrado que la fórmula es no arreglar nada, para que todo siga igual, porque están empoderándose. Si usted empieza a ver las personas que están ahí, y es muy bien llamado, ya los sociólogos están llamando la oligarquía del Partido Nacional, la oligarquía del Partido Liberal y la reciente oligarquía del Partido Libre. ¿Está bien dicho eso? Yo creo que no se ha hablado de algo más acertado. Libre no se identifica con esa... Sí, pero ellos son la izquierda perfumada. No es la izquierda sudada. Es una izquierda perfumada que gusta de buenos vinos, que le gusta hablar en contra de y a favor de, pero su comportamiento se ha visto que lo único que quieren es ascender al poder para lograr lo que tienen el Partido Nacional y el Partido Liberal. No cambiar el sistema. No lo hay. No hay vicios acerca de eso. ¿A cuál de estos tres pilares restantes, porque el poder político, por supuesto, le interesa vivir o mantener al país en esa crisis política permanente? Obviamente que a lo que es el pilar político, porque entre menos reglas democráticas hayan que respetar, mejor para ellos. Entonces usted puede ver momentos autoritarios. Por ejemplo, vaya, los partidos políticos están en detrimento donde es bien interesante, ¿verdad? Los partidos políticos existen para que haya actividad democrática, ¿sí, verdad? Sí. Entonces los tenemos con personería jurídica. Pero cuando usted empieza a ver al interno para accesar en esos partidos políticos, no hay actividad democrática. Simplemente las personas son escogidas de dedo. Entonces esos son, a pesar de que van a unas elecciones internas. No importa quién haya ganado más votos, siempre va a quedar el del grupo que está dominando ese partido en ese momento. Por tanto, no tenemos una democracia, tenemos una partidocracia. Y aquí el pueblo hondureño tiene que entender que el partido que no va con la nación no debería ir con ese partido, sencillo. No importa qué tan viejo, antiguo o nuevo sea, no debe irse con ellos. Entonces ellos están siempre, entre menos libertades electorales y menos libertades democráticas tengamos, mejor para ellos, porque ellos sí pueden mantenerse en el poder, no necesariamente con la mayoría de la votación. En la medida de que encontremos que hay un abstencionismo del 50%. Y más a veces. ¿Sí? No, fue más el anterior también. Sí, entonces tenemos un 50%. Nosotros hemos estado haciendo estudios acerca de ello, cómo fue creciendo ese abstencionismo de 20, 30, 40 y ahora 50%. Entonces tenemos una ilegitimidad de acceso al poder. Claro. ¿Qué estamos encontrando? Que un grupo pequeño de personas están llegando al poder, entonces usted empieza a ver a un grupo pequeño de personas nacionalistas peleando contra un grupo pequeño de personas liberales y entre los dos peleando contra un grupo pequeño de libres. Eso es lo que estamos viendo. Uno no está viendo que están defendiendo al país, al pueblo. Y es bien interesante, ¿verdad? En la medida que esto se vuelve cada vez más caliente y más difícil de poder solventar, es porque se quieren tomar decisiones personales y de grupo y también de familias, ¿por qué no decirlo? Entonces, han destruido la democracia, la república y la han convertido en clanes. Y esta pregunta entonces es obligada. ¿El poder militar se ha plegado al poder político? Puede ser en un momento dado. Cuando se empieza a observar, y eso lo he visto en varios países en Latinoamérica, por ejemplo, trayéndolo, es cuando se ha plegado y es cuando más mal les ha ido. Siempre el poder militar es aquel en el que la gente confía. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en Ecuador con Correa, ¿verdad? Que los policías secuestraron a los militares. Hubo un enfrentamiento armado que no se ve en televisión, pero sí fue enfrentamiento puro y armado. O sea, estamos hablando de dos fuerzas de choque. Y en donde cuando los militares iban desfilando para rescatar a Correa, el pueblo se les unió cantando el himno nacional de Ecuador. En cuanto a lo que es la expresión popular, porque si hay algo que es bien meritorio y bien expresivo, es el poder militar porque representa al pueblo. Ahí hay meritocracia. Ahí no se anda viendo
cuando vemos en los países el apellido, de dónde viene, de qué partido ha sido su familia. No, es meritocracia. O sea, si logra pasar todas las pruebas, va a un ascenso naval, aéreo, militar. Traigamos eso a Honduras. En Honduras no quiere decir que no hemos tenido eso. Y debe haber una vigilancia acerca de ello. Yo miro con mucha preocupación el IPM. Creo que el IPM está en riesgo. Dadas las circunstancias económicas que estamos prontos para poder abordar en el tema. Pues. Porque lo que va a haber es un intento desesperado de poder utilizar los dineros de las pensiones y jubilaciones para poder estabilizar la parte económica de todo el país. Y entonces ahí corren peligro ellos. Y por eso es importante que el militar sea totalmente apolítico. No es correcto que los militares tomen partido. ¿Qué va a pasar si empiezan a... ¿Tenemos una institución militar apolítica? Debe de serlo por la Constitución. Sí, bueno, debe de serlo, lógicamente, sí. Debe serlo. La tenemos. Okay. Entonces debe darse a percibir acerca de ello. Si la sociedad hondureña empieza a percibir de que no están cumpliendo su papel, entonces en esta vida todo es percepción. Aunque vaya una persona y diga, no, no es cierto, pero es la percepción. Entonces lo que debe de hacerse en ese sentido es un análisis muy importante acerca de la expresión militar. Yo noto, por ejemplo, en la parte de las sedes. En las sedes, todos los países hacen eso, ¿verdad? Honduras no es el primero en meterse a este rollo, pero ni va a ser el último. Pero todos los países serios siempre han pedido la opinión profesional, militar, no de sujeción y no beligerante, que eso no es correcto. Me refiero al análisis militar para lo cual fueron formadas las Fuerzas Armadas. Crítico. Entonces, sí, independiente. Totalmente. Entonces, debe de expresarse si realmente, si yo empiezo a desmembrar el país, entonces la razón de ser de las Fuerzas Armadas ya no es. Porque aquí tenemos que hablar de doctrina militar. ¿Cuál es la razón de ser de las Fuerzas Armadas? Defensa. Y si lo que vamos a defender ya no existe... Sí, es defensa y soberanía. ¿Y ya no tiene soberanía que defender? Sí, entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, sí, o sea, si empiezo yo a pedacear aquí, y sería dañino que empiecen a haber Fuerzas Armadas defendiendo a los hondureños, o atacando o reprimiendo hondureños que digan queremos la defensa de la República. Sí. Se miraría muy mal. Y yo creo que ahí habría un retroceso y todo lo ganado en varias décadas de las mismas Fuerzas Armadas se iría al caño. Realmente ahí, en ese sentido, tenemos que ver que las generaciones, las promociones de militares tienen que evaluar precisamente este tema. Sí. Porque aquí está en juego, yo no diría, y viéndolo así desde el punto de vista militar, no está en juego la parte de decir el territorio. Eso está bien claro, la Constitución lo dice. Está en juego la existencia de las Fuerzas Armadas. Interesante, y sobre eso me va a ampliar antes de entrar al tema económico. Voy a ir a la pausa. Está con nosotros el doctor Omar García, politólogo, analista en temas de transparencia. Estamos al banquillo, volvemos. Estamos de regreso en Al Banquillo, con nosotros el doctor Omar Andrés García, politólogo, experto en temas de transparencia. Siempre es oportuno dialogar con alguien que, como usted, tiene una visión bien amplia de la temática democrática de gobernabilidad, porque la ha investigado, porque la ha trabajado en el campo. Para cerrar con este tema de las Fuerzas Armadas, usted me dijo antes de la pausa, ¿está en peligro la existencia de las Fuerzas Armadas? Sí, hemos estado hablando con otros militares a nivel latinoamericano, se han hecho estudios acerca de cierto acomodamiento de parte del poder militar con el poder político, y en sí lo que hemos visto es que ha habido un bajón en esos países. Entonces hay una realidad con respecto a ello. ¿Qué va a pasar? Vaya, por ejemplo, hemos visto a políticos que quieren que los militares voten. ¿Qué va a pasar con un coronel que está en un batallón, que es afín a un partido y que no acepta los resultados de las elecciones de acá?
¿Qué? ¿Vamos a retroceder a la crisis de militares que hubo en el tiempo de Carlos Flores? Pero aquí hubo una crisis. Estaba el general Rodolfo Interiano Portillos, ¿recuerdan? Que hubo una crisis militar y se arregló en las barracas. Esas cosas no se hablan. Y eso es, Esa fue una purga, ¿verdad? Una purga de varios coroneles y generales. Entonces, correcto. Recuerdo yo. Entonces, a ¿por qué? varios. Porque tenemos que reconocerlo. Los militares son un poder en todo país. Entonces, si un presidente actúa como actúa, es porque los militares le dan el permiso. Sí. No nos engañemos. Entonces, hay aspectos en los cuales... Y no es al revés, si unas Fuerzas Armadas actúan como actúan, ¿no es porque los presidentes les dan el permiso? No. No es así. Porque al final quienes tienen las armas es el poder militar. ¿Y la figura del comandante general? Todo eso tiene que ver con los pesos y contrapesos y la forma en que debería desarrollar liderazgo las jerarquías militares y cómo trasladan eso hasta abajo. La experiencia que hemos tenido platicando con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Sudamérica, ha sido de que se debe de crear un liderazgo fuerte. Entre más arriba vaya, debe haber un liderazgo. Pero no una dirigencia, porque el liderazgo es una cosa y dirigir es otra cosa. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, en el estamento militar de todo país, las Fuerzas Armadas, la jerarquía cumple un papel importantísimo de liderazgo. Y, por ejemplo, en todo país existen los famosos habitaciones, cuartos, centros de comando, pero le ponen siempre todos, bien interesante, crisis. Ellos evalúan. Los cuartos de crisis. Entonces, ellos evalúan las situaciones que hay en sus países, hacen sus informes, hacen sus análisis y establecen los orígenes. Entonces, a mí no me cabría la menor duda de que eso también se hace en Centroamérica y aquí en Honduras. Hemos evaluado bien el pilar el pilar político, ahora el pilar militar. ¿Qué del pilar social? Que pareciese es el que menos le interesa al político como ejecutor de la democracia. Ese pilar social que es importante para elegir, más no para generar cogobernabilidad, es decir, que se gobierne para ellos. Sí, cuando tenemos una partidocracia en una nación, por ejemplo, y se pierde de vista el respeto de la existencia de las ONGs, por ejemplo, sociedad civil organizada, y por eso se llama ONG, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. ¿Para qué sirve? Para el desarrollo, por supuesto, ¿verdad? Conseguir proyectos, la unidad comunitaria, lo que es la pertenencia, por ejemplo. Entonces encontramos a la sociedad civil organizada de todo tipo, que puede ver con respecto a la parte étnica, a la parte, podríamos decir, gremial. Podemos ver entonces a los actores que representan la defensa o promueven un tema de orden social. El orden social no solamente es la convivencia ciudadana. El combate a la pobreza es una responsabilidad del Estado. No es corresponsabilidad de las ONGs. Claro. Porque si no, entonces lo que estamos viendo es un fracaso del Estado. Del Estado. Entonces, como ya se ha visto en otras áreas. Sí, entonces, ¿qué es lo que debería de estar atendiendo la sociedad civil? Otros temas, ambiente, poder establecer más aquella convivencia, aquella tolerancia, ese tipo de cosas. La religión, ese tipo de aspectos en los cuales, pero cuando vemos a religiosos metidos a políticos o políticos metidos a religiosos, es obvio que va a acabar muy mal. Muy mal. Tenemos estados que en el planeta de que son líderes, los líderes religiosos son líderes del Estado. Tenemos Vaticano, tenemos Irán, tenemos Bután, tenemos Nepal. Entonces encontramos esa mezcla y no es muy buena porque al final viene un choque y eso hay que tener especial cuidado. Pues el Estado laico es muy importante en toda nación. Pero cuando el Estado dice nosotros somos de esto o esto otro, ponen alerta a varias cosas. Ahora, no solamente es la parte religiosa, sino también el sistema moral. Y yo miro en el caso, trayéndolo ya, si me lo permite, a Honduras,
Pues yo miro demasiada poca inteligencia moral en muchas personas, porque pueden tener inteligencia intelectual, pueden tener inteligencia emocional cuando los vemos que alguien les dice ladrón y ellos fácilmente sonríen y actúan como que nada ha pasado. Eso es una inteligencia emocional, o sea, no les da. Pero denota que no son muy inteligentes moralmente hablando. Entonces, el problema de una sociedad como la que tenemos cuando no se cuida es que se pierde la riqueza de la inteligencia moral. Debemos de llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Pero cuando se cambian, se cruzan, entonces el sistema de valores se da. Eso me recuerda a un estudio que estuvimos viendo en unas tribus ahí en Sudamérica, donde su escala de valores, por ejemplo, de 0 a 10, por decir, era detestable, era contrario a la escala de valores de un ciudadano. Por ejemplo, para nosotros, mentir de 1 a 10, ¿cuánto le darías de sanción social? Yo creo que a 0, ¿no? Pero ellos le daban 9. Casarse con otras personas de otra etnia es insoportable, le dan 10 de ofensa. Entonces, a eso se llaman escalas de valores. Entonces, las escalas de valores, no es que hay una ausencia de valores en Honduras, sino que es que los sistemas se han estado invirtiendo, y se han estado invirtiendo debido a una estrategia que se empezó a aplicar casi en todos los países y se ve en todo el planeta, que son estrategias orwellianas. Oswald Orwell es un tecnócrata que dejó mucha existencia en el sentido de poderle decir a la gente, negando las cosas, de que así son. Por ejemplo, me tocó ver a una persona que va de primer diputado en el Partido Libre. Entonces sale en televisión diciendo, no quiero que la gente vote por mí. Pero él va de primer diputado. Entonces, como vemos, es una cuestión en reversa. Se habla inversamente para que la gente haga caso. Eso explica por qué la situación del país, en cierta medida, cada vez hay más pobres, y hay menos ricos, más ricos. Eso no es bueno para el capitalismo. Yo soy una persona que creo en el capitalismo, pero en el capitalismo democrático. O sea, ¿por qué no puedes tener tu empresa? ¿Por qué no puede una persona de un barrio tener su propia empresa? Mi pyme, está bien que lo haga. Pero si tenemos un sistema educativo donde lo único que forma son empleados, entonces no nos extraña los niveles de pobreza que tenemos, los niveles de falta de empleabilidad que tenemos, o gente que está sosteniendo la quijada porque le enseñaron que una vez que se graduara debía de esperar una chamba. Bueno, y casualmente estaba leyendo un informe yo en donde se habla de que 35 de cada 100 jóvenes entre los 20 y los 25 años que están en edad productiva no están haciendo nada. Por lo mismo, porque el sistema no les enseñó a hacer, además a escoger. Es que la educación aquí tiene que ser, yo si tuviera poder para cambiar la educación, cambiaría 5 robos que le han dado a la educación. La primera es que es un sistema estrictamente hecho para formar empleados y no empleadores. Tampoco autoempleados, que esa es otra salida de desarrollo. La segunda es que no nos ha enseñado a planificar en el largo plazo. Siempre nos dejaron la inmediatez. Tarea para mañana, tarea para mañana, tarea para mañana. A mí me gusta jugar con eso en los seminarios que doy, en Honduras en especial. Siempre le digo, a ver, público, ¿quién escuchó aquí en su mente? Ve, a propósito, cambio así, tarea para mañana. Toda la gente agarra un lápiz. Es una programación mental increíble. Y después, el tercer robo, nos enseñaron a ser individualistas. Entonces, desde el kinder hasta la universidad, ¿a quienes se premiaban con el destacamento de los mejores en el kinder hasta la universidad? A individuos o equipos, individuos. Entonces el padre dice, mire que mi hija se ganó, mi hijo se ganó una estrellita, como individuo. Y después hay problemas para trabajar en equipo. Es correcto. Entonces, ¿cómo diablos quieren hallar a alguien cuando dice, se requiere una persona recién egresada con estos títulos, acostumbrada a trabajar en equipo? Si llevamos 20 años de programación enseñándonos que ser individualista es lo mejor. Y no hay que preocuparse por tener identidad o tener conciencia social o tener identidad grupal o comunitaria. Entonces la otra, el cuarto robo que miro es que los maestros son constructores de país. El problema de los maestros es que el gremio ha sido tomado por los políticos. Y entonces se dedican a política. ¿Qué va a pensar? Mire usted ahorita la Secretaría de Educación, el ministro es un diputado. ¿Qué va a saber él de eso? En cambio, yo miro a un Roosevelt Hernández formado en varias universidades que puede dar
cátedra de cómo sacar la educación acá. Un Alan también, Alan Salas, ¿verdad? Tenemos varias personas que están formadas para eso. ¿Pero por qué? No podemos cambiar la educación, porque si cambiamos la educación disminuye nuestro poder. Lo que tenemos entonces acá es que el poder político ha invadido el terreno de los otros poderes. Entre menos educado un país, es más fácil para ellos poderlo gobernar. Entonces hablan de cosas de aquí para allá y no podemos salir adelante. Necesitamos gente de tez rubia o de ojos alargados para poder tener la parte de entender la planificación. Imagínense que vamos para el 2025. Ahí viene el CAFTA. Si ustedes piensan de que todas las cosas han pasado, viene el CAFTA. Ahí, free trade. sí, porque queda todo libre, todas las Todo restricciones libre, y correcto. todos los... Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder estar? Y no va a servir tampoco, y eso es lo absurdo de las sedes. Es tonto eso. Se puede ver desde cualquier forma de ver. ¿Cómo los Estados Unidos va a aceptar una importación de una de las sedes si las reglas de origen se están quebrantando en ese tratado de libre comercio con Estados Unidos? Cuando Estados Unidos es el que mayor compra y vende con respecto a nosotros. Eso es tonto realmente. O sea, eso es jalado de los pelos. Yo no sé quién. Realmente hay que felicitar a la persona que pensó en las sedes porque realmente su cerebro no lo ha estrenado. Entonces, esto es falta de visión. Es falta de visión realmente. Entonces, ver más adelante. Entonces, número 5, ¿verdad? Necesitamos darle al muchacho 4 clases desde la escuela y que sean repetitivas. Cooperativismo, emprendedurismo, valores y geopolítica. Tenemos que vacunar a nuestros muchachos que escucharon esto en las sedes, porque pueden vendernos el país, que nos pueden dar vuelta cuando sean adultos. ¿Cómo cree que han surgido los países en otros lados? Ciudades-estado, medio autónomas, medio independientes, y ahora quieren la independencia. Tenemos ejemplos. Tenemos ahí Barcelona, tenemos allá en Venecia, tenemos Escocia, tenemos en Argelia ahorita, hay un problema de zipizape entre Argelia y Marruecos porque hay un reconocimiento de un pequeño pedacito de territorio que comparten los dos, donde un pueblo está regado, así como los misquitos, ¿verdad? Y los misquitos tenemos que respetarlos porque es un pueblo milenario, llevan 1000 años de estar acá, pero los misquitos están en Honduras y Nicaragua. Es una nación. Sí. Es una nación. Entonces nosotros tenemos que ver la parte educativa. Entonces la parte social, como hemos estado hablando, eso es lo que nos debe enseñar, ¿verdad? No estar viendo el individualismo, para nada. Vemos a una China creciente, ¿verdad? Que ha crecido, bueno, ahorita el año pasado, aún con pandemia y todo, creció 3%. ¿verdad? De ahí todos los países nos fue muy mal, ¿verdad? A pesar de que ellos son los originarios de eso, ¿verdad? Entonces un Estados Unidos que la está viendo muy mal. Y que vamos a tener un 2040 donde va a ser muy fuerte, muy fuerte. Y ahí hablaríamos ya de geopolítica. Yo miro con mucho recelo ese acercamiento de El Salvador con China continental, porque China continental al final va a terminar teniendo una base naval en El Salvador, China, porque eso es lo que va a pasar. Y nosotros vamos a tener una base aérea de Palmerola, hondureña, donde tenemos militares, porque la Palmerola es hondureña, es nuestra base. Pero ahí están destacados 2 batallones especiales norteamericanos. Entonces, en ese sentido, ese entrenamiento que recibe, si estas 2 potencias tienen un choque, porque así siempre pasa históricamente, el primero y segundo lugar en hegemonía siempre chocan, pues ya se puede imaginar lo que nos va a pasar. Aquí estaríamos muy cerca. Voy a ir a la pausa, pero regreso en vivo. Está con nosotros el doctor Omar García, aquí en Al Banquillo, por TSI. En Al Banquillo, con nosotros el doctor Omar García, catedrático universitario, politólogo. El último informe de la CEPAL no nos ubica muy bien. No. La pobreza va a crecer. Es decir, y aunque hay pronósticos de crecimiento económico, no es lo ideal ni es lo que hemos venido experimentando en los últimos años. Mire, es que es el modelo económico. El modelo económico debe cambiarse. Es que aquí tenemos que empezar, pues, enseñemos que crecimiento económico y desarrollo económico son 2 cosas diferentes. Sí. Pero aquí la gente confunde crecimiento económico. ¿De qué me sirve que usted me diga,
hemos crecido 3% cuando los únicos que crecen son los bancos con esas tarjetas de crédito que realmente alguien tiene que parar ese abuso. Es un abuso realmente. O un banco que empieza a arañar constantemente todas las cuentas de ahorro que tiene y da centavos en intereses y quita si 1.000 empiras es abajo de un día. Por poner un ejemplo. Mire, la banca debe de servir para el desarrollo, pero actualmente lo que tenemos en Honduras es una banca altamente especulativa. Y eso no sirve para el desarrollo. Sirve para el crecimiento económico, pero para el desarrollo económico no. Porque el crecimiento, que se puede notar también a nivel de algunos sectores productivos, no se traduce en beneficio interno. Sí, es que no baja, pues. El desarrollo usted tiene que verlo, pues. El desarrollo económico tiene que ver con el acceso a lo que sería aspectos de actividades que realmente generan el levantamiento. Una actividad económica, para que califique de acuerdo a las normas internacionales, pues tiene 3 características toda actividad económica. La primera es que genera empleo digno. La segunda es que genera riqueza y obviamente la tercera que genera bienestar. Es lógico, ¿no? Cualquiera de esas 3, de esas actividades económicas que hay en el país, ¿de qué me sirve tener una actividad económica que no me genera empleo digno? Solo empleo de mano de obra esclava, ni siquiera mano de obra barata. Eso no me va a ayudar en nada. Lo único que le va a poner es dinero más a los inversores en eso, pero no va a traer la estabilidad que tiene derecho. Por ejemplo, en la parte económica, para el capitalismo lo que funciona es la clase media. Pero si yo no tengo realmente normas de un capitalismo democrático, no me refiero al neoliberalismo porque eso ya está pasando, pero las normas de capitalismo democrático, eso sí está funcionando. Y está funcionando en la mayoría de los países desarrollados. Por ejemplo, en Europa, usted mira Escandinavia, Finlandia, Suecia, mira ahorita el despegue que va a tener República Dominicana porque también está implementando capitalismo democrático. Entonces, ¿qué estamos esperando, pueblo hondureño? Honduras tiene que implementar capitalismo democrático. Y el capitalismo democrático es el acceso a querer la empresa, pero también el Estado facilitando, pero observando también que la parte de empleo sea digno, porque debe de haber una retribución con respecto a ello. Sí, pero para que eso suceda, usted tiene que generar desarrollo para que la gente tenga acceso a inversión, a producir. Claro, pero y entonces usted tiene una clase media que cada vez está más socada, es decir, está mermando. Todas las medidas caen sobre la clase media. Claro, pues sí, y será correcto eso. Ese modelo no sirve. Lo que necesitamos es, desde el punto de vista político, generar políticas públicas, económicas que multipliquen la clase media. ¿Y cómo se multiplica la clase media? Por ejemplo, salgamos de la pobreza. ¿Qué aspecto debería haber? Aspectos que ahorita deberíamos de estar trabajando. Acceso a tierra. Honduras es un país con demasiada tierra desocupada, con mucha gente desocupada. ¿Cómo va a salir ahí? Entonces, la alimentación, ¿dónde sale? Sí. Si usted empieza a ver los informes de Banco Central, de Finanzas, de CEPAL, dice que las actividades económicas ya no son la agricultura y la ganadería, son otras. Estamos en problemas. Y ahí viene el CAFTA, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar comprando con todos los alimentos de allá afuera? Entonces, las principales áreas de generación de empleo en el país, o por lo menos de productividad, están orientadas a la agroindustria y al servicio. Sí, pero entonces, ¿cuántas personas están trabajando realmente? Entonces yo desarrollo un proyecto. Aquí tendríamos que entrar y observar aquellas normas de crecimiento o propuestas donde el Estado genera empleo de desarrollo. Por ejemplo, construcción de caminos. Entonces vengo yo como gobierno y digo, vamos a este camino. De paso le doy sus arañazos y queda aquel presupuesto bien magro. Y eso no solamente este gobierno lo ha hecho, sino que quizá ha sido la historia en estos 35 años. Esa es la verdad. 35 años donde los proyectos siempre se le han dado zarpazos. Ajá, ¿y qué sucede? Se lo dan al grupo del partido político. En vez de donde vaya la carretera, señora, señor, usted tiene mano de obra así, quiere ganarse el día, aquí está este dinerito. El dinero queda en el municipio. Entonces la gente compra en el municipio, porque ahí vive. Y genera entonces esa actividad económica. Pero si estamos trayendo gente de otros municipios que lo único que hacen es tal vez dejar un poquito de dinero de alguna comidita, pero no la llevan, entonces ¿cómo vamos a generar empleo digno? Entonces, si yo empiezo a ver la parte de riqueza, ¿de qué me sirve de que se genere riqueza de un poquito de personas y no la clase media? No sirve de nada. Al final eso es tonto, estarse enriqueciendo y
y rodeándose de miseria. Al final esa gente se va a levantar, me va a robar, me va a matar toda la gente. Eso es lo que va a pasar. Históricamente siempre ha pasado eso en todos los países. Europa, Asia, África, América. No va a cambiar. Y aquí algunos piensan que eso jamás dice va a suceder. Sí va a suceder. Y acuérdense de la hora que estoy diciendo esto. Porque va a suceder. O sea, es mala idea mantener y multiplicar los pobres. Porque no ayuda para que puedan comprar. Un pobre no compra. No genera riqueza. Y viene la parte de bienestar. ¿Bienestar qué quiere decir? Que los recursos naturales que tenemos en el país deben de quedar para la siguiente generación. ¿De qué me sirve a mí estar creando empleos dignos? Riqueza ya, pero se me acabó los recursos naturales, agua, aire y tierra. Entonces, y después para continuar la nación, los hijos que vendrán, que todavía no los miro, pero vendrán para que sigan queriendo esa nación. Entonces aquí lo que hace falta en la parte política y económica es esa visión. Si lo que queremos es tener acceso a dinero, eso es tonto, se lo dice un máster en finanzas. El dinero no es el papel, eso que nosotros tocamos. El dinero es tiempo. Y yo miro a la gente endeudarse y todo con tiempo. Y al final todo su momento de vida ya no pasa. Mira, el dinero solo sirve para 5 cosas. Para ahorrarlo, gastarlo, invertirlo, compartirlo con la gente que amamos y para pagar impuestos. No sirve para nada. Usted puede ver ahorita en el hospital ahí gente que ha estado, doctor, ¿de cuánto es? En Honduras el primero es muy poco y el último es el mayor. Sí. Te miren los hospitales caros ahorita. ¿De cuánto es? ¿Y qué ha dicho el médico? Señor, le estoy diciendo que ahora le quedan 2 meses de vida. Arregle sus cosas. Es que la gente piensa que todo lo arregla el dinero. Eso es tonto. El dinero sirve para arreglar ciertos momentos de la vida, pero no la vida. Y eso es algo que deben de aprender. Se los dice un máster en finanzas. Yo tengo una maestría en finanzas. Y tengo una maestría en mercadotecnia. Y tengo un doctorado en negocios. Sé por qué estoy diciendo esto. Entonces, lo que deberíamos de estar nosotros considerando es la parte de desarrollo. Si empiezo yo a estar chineando solo un acceso, por ejemplo, telecomunicaciones, pues hay que tocarlo, hombre. Las telecomunicaciones generan desarrollo. La electricidad, hay que tocarla. Hay que, dadas las circunstancias que está, hay que nacionalizar la electricidad, hombre. ¿Por qué? Porque nos está pegando a todos. Está afectando al gobierno, está afectando al bolsillo de la gente de la casa, está afectando a las MIPYMES, está afectando a la empresa privada. A todos nos está afectando. Y esto nos está volviendo pobres. Entonces la electricidad, mire, por eso sucedió lo que sucedió en Haití. Y por eso fue asesinado ese presidente. Porque quiso tocar la parte de la electricidad. Porque llevaban cedidos toda esa cuestión 20 años y nunca desarrollaron nada de la electricidad. Ese es el origen. Entonces, si queremos desarrollar Honduras, que es un país bioceánico, el que más ríos tiene, que tiene capacidad de desarrollo del litoral atlántico. Centroamérica no tiene desarrollado el litoral atlántico, solo el Pacífico. Nosotros tenemos Pacífico y Atlántico. Entonces, teniendo todo eso, no tenemos cabezones y cabezonas que puedan entender el momento especial de Honduras, porque es nuestro momento. En 200 años de la República, no, ahora queremos regalar pedaciado el país. Eso es tonto. Totalmente. Voy a ir a la pausa. La última del programa, regreso aquí en Al Banquillo. Estamos de regreso en Al Banquillo y dialogamos con el doctor Omar Andrés García. A propósito de la última parte donde nos quedamos en el segmento anterior, todo pasa por la toma de decisiones. Claro. Y si, ¿por qué estamos en crisis política? Es que es bien fácil. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral está en la situación que está y cómo nos tiene? ¿Por qué los partidos políticos están y cómo nos tienen? ¿Por qué el Congreso Nacional está así y cómo nos tiene? Es Decisiones fácil. erróneas, equivocadas, o que favorecen a ciertos grupos. Sí, estoy de acuerdo, porque no entienden que todo lo que hoy es solución, mañana es problema. Y si yo no doy una solución adecuada, el problema es más difícil de solventar mañana. Pero ¿cómo se logra eso? Viendo los puestos, ¿verdad? Yo recuerdo que yo fui candidato para ser concejal del Consejo Nacional Electoral. Recuerden, es un consejo, coiguales, eso no es jerarquía. La ley no habla de jerarquía, habla de coiguales. Por eso se llama consejo. Entonces, si lo que quieren cambiar es una jerarquía, hubieran puesto Corporación Nacional de Elecciones. Ahí sí. Porque la palabra ya denota jerarquía. Pero si es consejo, es coiguales. Entonces, en ese sentido,
¿Por qué ahí tenemos tanto problema, pueblo hondureño? Porque esta gente que está tomando decisiones en el Congreso Nacional, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, no piensa en los intereses nacionales, piensa en los intereses de momento propios por presiones políticas, por presiones, qué sé yo, grupales. Pero aquí sería, en la toma de decisiones sería fácil. Las Fuerzas Armadas actuarían como corresponde pensando en los intereses nacionales. La empresa privada actuaría como corresponde pensando en los intereses nacionales. Los sindicatos actuarían pensando como corresponde en los intereses nacionales, porque empresa privada y sindicatos son parte del poder económico. Si tan solo ellos entendieran eso. Pero no, se han desviado y se han ido por la parte política, ¿verdad? Entonces, aquí debemos de ser claros. Cuando la Constitución de la República, cuando los intereses nacionales, usted toma decisión, para mí sería fácil. Yo varios problemas que tiene el Consejo Nacional Electoral, ¿qué tiempo los hubiera arreglado? Porque yo agarraría la Constitución. No tengo ningún problema de estar representando a ningún partido. Pensaría en el país. Pero claro, sucede lo que sucede y entonces las reglas no deben de cambiar. Entonces, si estuviera en el Congreso Nacional, de igual forma, yo tomaría decisiones en favor de techo, tortilla, tierra, trabajo y transparencia. Son 5 cosas que el pueblo necesita urgentemente. Tomaría decisiones acertadas sobre la conformación de lo que es el Ministerio Público, sobre la Corte Suprema de Justicia que nos viene. Por cierto, ¿verdad? De acuerdo a la ley Engel, por no haber actuado como debieron de haber actuado, los organismos que tenemos ahorita van jalados para Estados Unidos. Por no haber tomado decisiones correctas. Sí. O sea que esa gente tiene que correr porque si no tiene expediente, van jalados. Así que van, eso es lo que dice la ley Engel. Yo no sé, son 400 páginas. Si ustedes no leyeron de esa ley, porque hay explicaciones. El próximo año se viene la elección de estos órganos. Es correcto, es correcto. Entonces ahí, y los que queden, si no hacen nada, van jalados también. Es que los gringos saben cómo hacer las cosas. Entonces ahí lo que hay que aplicar es la ley. Si no, van a estar en problemas. A mí no me miren mal, ni se ponga horroroso. Eso es lo que dice la ley. Esa es la ley de los gringos. Lo de para qué lo alcanzó. Si usted no cumple sus papeles que le corresponden o los ha cambiado, ese va a ser su problema. Por eso le digo que los personajes que estamos viendo ahorita, estas cuestiones de 5 estrellas, como dicen los muchachos gringos. Quiero ir cerrando. ¿Es en realidad posible transformar esa clase política? Se puede hacer si se toma la ley de la Constitución como algo supremo. Pero si seguimos considerando que política es aquella cuestión de defensa de intereses grupales, no. ¿Por qué cree que las naciones desarrolladas no importa si es de derecha o izquierda? Vaya, pensemos en Chile. Sí, había un cierto enfoque, pero tanto la izquierda como la derecha respetan su país y por eso Chile es grandioso. Y Chile va a salir del problema en que está. Y Chile va a salir con una constitución de lo mejor. Tenemos un Uruguay que se la sabe todas. Es referente en desarrollo económico, social y político. Tenemos una Costa Rica con el mejor índice de desarrollo humano. Total. ¿Pero por qué? Porque piensan en función del país, no en el partido. ¿Usted cree que el partido minoritario nacional, porque es poquito eso, la estadística lo dice, que el partido liberal minoritario, que el partido libre minoritario son la mayoría? No, hombre. La mayoría es la que no quiere, hay un abstencionismo. nada de política. Entonces, despierten. Wake up. Despierten. El poder está en todos nosotros, somos la mayoría y hemos dejado que una pacotilla de 3 colores esté tomando decisiones por tu salud, por la mía, por tu familia. ¿Por qué no puede ser usted tener su hogar? ¿Por qué no puede tener las mejoras? No, tiene que ir a una cuestión monárquica, dispensen, pero esto es una república. Y la República de Honduras es una república, no es una monarquía, no es una cuestión que vamos a estar... Yo no soy súbdito, yo soy ciudadano y tú también eres ciudadano. Nosotros no somos súbditos, hombre. ¿Y se acostumbró la gente a solo bajar la cabeza? Entonces, sí, a echar la cabeza y entonces es una relación sadomasoquista como el hombre que le encanta golpear a la mujer. Entonces le da duro. ¿Y qué tal si esa relación sadomasoquista al marido le encanta pegarle y a la mujer recibir golpes? Y entonces yo estoy viendo eso. Entonces vienen todos los partidos políticos actuales históricos
han violentado y han golpeado a la población hondureña y hacen cositas, ya después dicen, no, voy a cambiar y vuelven otra vez a caer en lo mismo. No pueden. ¿Por qué? Porque están tan endeudados moralmente ellos que su pobreza moral les impide tomar decisiones correctas. No creo yo que el Partido Nacional, ni el Partido Liberal, ni Libre, juntos los tres, aunque hagan un pacto de hecho que aparezcan ahí levantando las manos, logren sacar a Honduras de donde la hundieron. 35 años ocuparon para hundir el país tal y como estamos. Imagínense, 200 años. Y tenemos la misma independencia el 15 de septiembre con otras naciones, porque estamos a la cola. Sencillo. Porque no ha habido cabezones y cabezonas que realmente, en primer lugar, que razonen el voto. Porque hay gente muy especial que ahí está. Hay que votar por ellos. Y hay que sancionar por los que no votaron. Y hay que defender la democracia. Honduras requiere más democracia y mejor democracia. Porque solo eso nos va a permitir poder salir de esta demopobreza y cracia miseria que estamos metidos. Y a eso tenemos que esto no se puede apostarle. Usted puede escuchar gente riéndose, gente absurda con respecto a eso, pero la verdad es que la gente tiene derecho. Yo soy un hombre que no creo que el hombre que nace pobre debe morir pobre. Yo no creo eso, porque nació en un país rico. Entonces debe dárseles las oportunidades. Yo vengo de familia humilde, sé de dónde vengo, por eso sé a dónde voy y sé lo que puedo hacer con la gente y sé lo que debo decirle a la gente. ¿Y por dónde es que realmente? ¿Cómo no va a tener derecho usted? ¿Cómo no va a tener derecho usted a ser feliz, a mejor, tener una vida mejor que sus papás? ¿Por qué tiene que continuar así? No. Hay posibilidades. Usted puede escoger, estudiar. ¿Y por qué lo que usted decidió escoger, estudiar, no le va a traer réditos? No, tiene que ir a tocar a un político para que le dé una nota de referencia para ir a un puesto, donde ese político ni siquiera estudió para eso. Es que les hemos permitido eso. Debe cambiar, eso debe cambiar. Se me fue el tiempo, pero sin duda alguna el diálogo ha sido bastante enriquecedor, bastante ilustrativo y seguramente vamos a tener espacios para poder seguir dialogando. Así que le agradezco su participación. Muchas gracias, Aldo. Para mí es un gusto y me despido con esto. Este es nuestro país. Es nuestra nación. Por tanto, actuemos como que es nuestra. Y somos una generación que nació en el siglo pasado. Honduras tiene muchos problemas con generaciones nacidas en el siglo pasado y que está tomando sus líderes decisiones como que están en el siglo antepasado. Eso debe acabar. Y con ese mensaje nos vamos. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima aquí en Al Banquillo por TSI.